Muy buenas tardes. El día de hoy voy a hacer la presentación correspondiente a la semana número 14. Como tal, el eje central y fundamental en este es la estructura organizacional. Mediante este mapa conceptual voy a hacer la exposición con base en los tres textos, las tres literaturas que estaban establecidas para esta semana. Como tal, voy a hacer una relación entre ambos y obviamente una conclusión final para esta exposición. Básicamente, y para arrancar, debemos de tener claro qué es una estructura organizacional. Básicamente es la capacidad que tienen las organizaciones para poder dividir y asignar trabajos, asignar funciones y tareas para llevar a cabo, así como las responsabilidades que debe tener cada persona y cada grupo al interior de una organización. Eso, a grosso modo, básicamente es entender y asignar quién, cómo y cuándo se deben llevar a cabo las labores, las tareas dentro de una organización. Esto básicamente lo podemos observar mediante dos tipos de estructura, una estructura de gobernabilidad y una estructura operativa. La estructura de gobernabilidad básicamente es la que representa la propiedad o básicamente pues el sistema legal en la orientación de la organización. Es decir, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad final, legal y social dentro de la misma organización. Ya con respecto a lo que se menciona en una estructura operativa, es básicamente cómo vamos a transformar en nuestra organización los recursos en bienes y servicios para los fines programados. Esta estructura operativa está muy relacionada con el hecho de cómo vamos a llevar a cabo las funciones dentro de la organización, cuál va a ser el proceso y el producto final que vamos a ofrecer a los clientes, o bueno, un servicio, digamos en el caso de una compañía de prestación de servicios. Básicamente, estos dos aspectos son de suma importancia al momento de llevar a cabo y desarrollar una estructura organizacional. La estructura de cómo se va a llevar a cabo y quiénes deben de llevar a cabo las labores, es decir, tener claro los equipos de trabajo y obviamente las personas a cargo. Ahora, digamos lo que a grosso modo lo que se pudo observar con base en la literatura es un eje o bueno o una plantilla, podríamos decirlo de esta manera, en cuanto a cualquier estructura organizacional, los bien llamados organigramas, que obviamente con base a lo establecido en las lecciones anteriores, muchos de ellos estaban establecidos en una forma piramidal, en una forma vertical, que hoy en día se está evolucionando para tenerlo en una forma un poco más horizontal, no tan jerárquico, obviamente teniendo las relaciones entre las personas a cargo y las personas que deben llevar a cabo estas instrucciones, sin embargo de una forma más sinérgica. Como tal, establecido en la literatura a priori, pues se trabaja con un ápice estratégico. Este ápice estratégico básicamente es el área ejecutiva, el área de administración y obviamente las personas que están a cargo dentro de la organización. Podemos tener la línea media, que son las personas que tienen una relación directa o, bueno, si podríamos decirlo, como un puente entre las personas correspondientes al ápice estratégico y al núcleo de operaciones que vamos a tener presente. Esta línea media normalmente puede estar por supervisores, jefes de procesos, jefes de fábrica, jefes de ventas, por ejemplo, o, por ejemplo, las personas que están a cargo del área de marketing dentro de la compañía. Ahora, el núcleo de operaciones es, digamos, esas personas que tienen un contacto más cercano con los clientes, es decir, las personas que van a tener a cargo el establecer el contacto con los clientes o preparar y elaborar, perdón, y preparar el producto final que voy a ofrecer en mi compañía. Básicamente estos podrían ser las personas que están a cargo de la operación de máquinas, los agentes de compras, los vendedores, por ejemplo. En este caso serían las personas que están a cargo. Ahora, tendríamos dos estructuras paralelas, que es la tecnoestructura y el staff de apoyo. Esta tecnoestructura básicamente se encarga de hacer un apoyo en cuanto a la planeación estratégica con base a lo que tenemos en el ápice estratégico, también hacer la preparación del personal, bien sea en cuanto a la línea media o inclusive en el núcleo de operaciones, y obviamente tener en cuenta cómo va a ser la preparación para la programación de la producción o de la prestación del servicio. Y por otro lado, el staff de apoyo son las personas que están más, como su nombre lo indica, de apoyo dentro de la organización. Son personas que se encargan de asesorar y de establecer relacionamiento público y laboral entre las partes dentro de la organización e inclusive las personas que están al exterior, es decir, los clientes o, por ejemplo, los proveedores de mi organización. También son muy importantes, también se encargan de hacer
investigaciones, es decir, establecer, por ejemplo, en una compañía de productos, cuál es el índice o, digámosle, a grosso modo, cuál es el precio que debería de tener mi producto para que sea competible, sea competente en el mercado. Esto digamos que es a grosso modo esta área, digámoslo, croquis con base a un organigrama, digámoslo a grosso modo, como bien se mencionaba. Este es un a priori, esto es un proceso a priori, dado que pues obviamente hoy en día ha estado, digamos, cambiando este proceso, cambiando esta forma en cómo debemos tener presente nuestro organigrama. Y algo que se menciona mucho es en la orientación al cliente, tener muy claro cuál es, o bueno, entender cuál es la diferencia entre mi organigrama de funciones y mi organigrama de procesos. No es lo mismo tener un organigrama de funciones, que es el que vemos, el de toda la vida, el de la pirámide, con un organigrama de funciones, es decir, yo qué voy a hacer o cuáles van a ser mis metas, mis procesos para llevar a cabo dentro de la organización. Vemos que en el tercer texto el autor representa cómo debería ser orientado un organigrama de funciones en orientación al cliente, es decir, el cliente debe ser un eje importante del cual vamos a poder partir las relaciones entre mis partes del trabajo, en mis partes de la organización. Básicamente podríamos partir de inicialmente los campeones. Los campeones, como lo menciona el autor, son los que están más cerca del cliente, son los que tienen una relación más estrecha con él. Esto en parte tiene que estar apoyado por un área llamado los héroes. Los héroes son estas personas de apoyo, son digamos las áreas de apoyo que permiten tener un acompañamiento a los campeones para que tengan una excelente prestación del servicio o del producto a mi cliente. Básicamente, si los campeones están desarrollando un proceso de forma ineficiente o de forma errónea, debe estar el acompañamiento de los héroes para que ellos puedan mejorar y ser más competitivos. Ahora, esto también tiene que estar orientado conforme a las cualidades o a los atributos, la estructura de la organización, es decir, ser coherente con los objetivos de la organización. Es aquí donde entraría el Atlas. El Atlas básicamente es ese área de apoyo en cuanto a las organizaciones de tipo administrativo o logístico, es decir, cómo se debe llevar a cabo, establecer cronogramas, llevar a cabo la asignación de funciones de forma coherente y responsable. Este Atlas es como tal el área, es decir, que lo podríamos ver de una forma piramidal inversa, es decir, el Atlas como tal está aquí al final, que se podría relacionar en cierto modo con un ápice estratégico. Sin embargo, obviamente la idea en este sector, o bueno, bajo esta modalidad, es que el cliente sea el eje fundamental. Ahora, los apóstoles básicamente es otro equipo de apoyo. Esto es básicamente como un área o una parte dentro de la organización que debe encargarse de hacer mejoras continuas, es decir, analizar este flujo que tenemos de Atlas, héroes y campeones para el cliente y visualizar cuáles son las oportunidades de mejora, cómo los apóstoles pueden intervenir en esta cadena para que sea más eficiente la organización, o inclusive, bien se mencionaba y se presenta de forma gráfica en el texto, tener una relación de igual manera directa con el cliente, es decir, los apóstoles pueden llegar e interactuar directamente con el cliente. De esta manera podría ser un apoyo, como bien se mencionaba, para poder llevar a cabo los objetivos de la organización. Como bien, pues para concluir, se podría mencionar que hoy en día las ideas de las organizaciones están muy centradas dentro de ellas mismas. Son muy pocas las que tienen una verdadera orientación hacia el cliente. Obviamente, bajo este método de atención al cliente se debe tener en cuenta que el cliente es uno de los componentes fundamentales dentro de cualquier organización, dado que es el que va a recibir nuestro producto, nuestro servicio. Sin embargo, y esto sí lo quiero añadir, es muy importante que dentro de nuestro proceso, bien sea un organigrama o una estructura organizacional en general, debe tenerse presente el cliente interno, es decir, las personas que están trabajando dentro de la organización.
más allá de que sean unos simples trabajadores y de que estén recibiendo instrucciones, ellos también tienen que tener en cuenta cuáles son sus deseos, cuáles son sus metas y cuáles son sus objetivos. Y adicionalmente el área de proveedores, creo que eso es un área muy fundamental y obviamente yo tengo que ser una organización atractiva para que un proveedor pueda invertir en mí o que simplemente pueda recibir los productos de parte de ellos. Como tal, esa es la presentación correspondiente para esta semana. Muchísimas gracias.